última conferencia de este día y vamos a hablar sobre algo, reforzando un poquito lo que ya nos enseñaron en las semanitas Gina y Susi. Vamos a hablar sobre algo muy importante y es un amor y una amistad que trasciende. Antes de comenzar, me gustaría preguntarles, echen cabeza, echen número, hagan historia, que ustedes tengan en este momento en su mente cuál es esa amiga más antigua. Ok, ¿hace cuánto? 50 años, la que traje de la iglesia hace poquito. ¡Ay, 50 años! Bueno, muy bien, excelente. ¡Qué amistad! Que ha trascendido a través de los años y seguramente a través de las diferentes situaciones y demás. A ver, ¿quién más? ¿Quién se acuerda? ¿Cuánto? ¿Hace cuánto? 33 años. ¿Una amiga de hace 33 años? Wow, también es bastante tiempo. Muy bien. Yo también tengo una amiga que desde cuando yo era niña, nos conocimos en el colegio y aún vive. Ella vive en Medellín. Cada rato me invita a que vaya, pero no he tenido la oportunidad de ir. Desde cuando éramos niñas, nos conocimos en el colegio y ella me enseñó a fumar. Ella era amiga. No, la que nos enseñó. Ella era mayor que yo, como 5 años. Y aún cuando yo me la volví a encontrar, ya ella era casada y ella tenía 3 hijos. Y yo todavía no tenía dinero. Okay. Y ella fue la que me calmó el antojo de parar cigarrillo. No, yo le llegué una noche, es que ella tenía una casa muy grande y ella nos arrendó a nosotros, que andábamos más pobretos, que mejor dicho, mira, andábamos sin plata. Y ella nos arrendó un apartamento pequeño. Eviten eso. Y ella le dije un día, ay, Paula, tengo unos ganas de un sancocho de gallina. Y me llega y me dice, ¡Pesta! Es que el otro día hace chino y yo tengo que curarle el antojo. Le dije, no, yo no puedo tener hijos. Bueno, en mi caso, conocidas bastante, ¿no? Pero amiga para mí, yo somos 4 hermanos, pero para mí mi verdadera amiga es mi hermana gemela. Pues tenemos 37 años y pues no sin pelear con sus hermanos, pero con ella yo no sé, ¿sabes? Que yo creo que jamás hemos peleado y todos los días nos hemos videollamada. Y siempre tenemos un consejo bonito. Ella tiene ira, yo siempre la aconsejo bien, o en este caso es contrario. Pero entonces, para mí, mi verdadera amiga, mi hermana gemela. ¡Ay, qué lindo! Ve, sí, ve, ella sí sonríe, no de mí. No, la Benita. ¿Hace cuánto? 50 años. ¿Sí? Bueno, a mi mejor amiga la conozco hace 15 años. ¡Oh! ¡Qué Estoy totalmente de acuerdo, mi mamá. Muy bien, Pepita. Mi mejor amiga no vive aquí en Bogotá, vive en una vereda que se llama Subia. Somos amigas hace 45 años. Hemos compartido muchas cosas. Ella no va a una iglesia de Cristo, pero sí va a una iglesia. Y yo la he llevado a la iglesia de Cristo de Fusa. Fue la que llevé a Fusa. Entonces, con ella hemos compartido muchas cosas y consejos. Ella es mayor que yo, 13 años, pero bien, todo bien, gracias a Dios. Muy bien, muy bien. Excelente. ¿Alguien que quiera de pronto compartirnos también hace cuánto tiene una amistad? De esas amistades que trascienden en el tiempo y en los años. ¿No? ¿Ya? ¿Todas? Bueno. Trinita, perdóname, Trinita. No había visto tu mano levantada.
hace como 47 años. Y nunca hemos peleado. Y ella, o sea, nos conocimos cuando ella tenía los niños pequeñitos y yo los tenía pequeñitos. Entonces, pues desde ese tiempo y muchos años también somos amigas actualmente. Y es muy Excelente. Y no te enseñó a fumar, ¿cierto? Oiga, pero Señora. yo hoy día que tengo algo de conocimiento de la palabra de Dios, he tratado mucho con cada una de que diga los pies del Señor. Y ella hoy día está muy enferma de las caderas, de escoliosis, de todo eso que me hueso. Y de lo tanto que me han aplicado la desalimentación, se puso así de gordo. Y yo le he dicho, yo le mando textos bíblicos y yo le digo que busque la iglesia de Cristo en Medellín y he tratado lo posible de que ella se acerque al Señor, pero ¿sabe cuál es su respuesta? Qué triste. Yo no creo en curas ni en pastorcitos violadores, ladrones. Ay, no, habla horrible. Pero yo le he dicho, mire, hermanita, yo le he dicho como en mi vida, mi mejor amiga, mi tía, Qué lindo. 4 años, unas parceras, como se dice, Parcera, de verdad. excelente. Pero Bueno, muy bien. Muy bien, excelente. Y seguramente lo seguirá haciendo ahí en el corazón. Qué lindo. Cuando Dios nos da la oportunidad de tener esas personas en nuestra vida con las que podemos compartir, disfrutar, tener una verdadera amistad, apoyarnos en los momentos tristes y bueno, todo eso que nos han venido enseñando en esta mañana nuestras hermanitas. Y con todo lo hermoso que es eso y el privilegio que es gozar de esas compañías, de esos amores, de esas personas que están en nuestro corazón, con todo eso, quiero que pensemos en que hay un amor y una amistad que incluso van mucho más allá de todas estas que nos han narrado las hermanitas. Son esas amistades que a diferencia de lo que el mundo promueve, porque a veces el mundo lo que promueve son relaciones pasajeras, como veíamos en el cortometraje que nos compartió Susi, ¿cierto? La que está ahí mientras la otra tenga algo que servirle, ¿cierto? O sea, está Amistad por interés, exactamente. Eso es lo que promueve el mundo. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros conocemos de Dios y llegamos a los pies de Cristo, Cristo nos llama a que tengamos unas amistades que vayan mucho más allá. Unas amistades que tengan un propósito eterno. Y seguramente ese es el consuelo, el más grande, la más grande esperanza que hay en el corazón de muchas de nosotras que quizás ya hemos perdido esa gran amiga, ese gran amigo. ¿Sí? Que vamos a encontrarnos allá, ¿cierto? Con ese amigo y con esa amiga. Porque son amistades que trascienden, que tienen un propósito eterno. Una amistad que trasciende es una amistad que, en primer lugar, no se edifica, ¿sí? Es una amistad que está allí, como nos enseñaba Susi en el caso de Ruth y Noemí, que está allí para enseñarnos algo bueno, que está allí para apoyarnos cuando lo necesitamos, pero que está allí sobre todo para ayudarnos a crecer y no para menguarnos, disminuirnos, envidiarnos. No sé si a ustedes les tocó esas amigas. Yo me acuerdo que yo tuve unas cuando estaba en el bachillerato por allá como en tercero de bachillerato, que hoy es en octavo. No, sí, como en séptimo o octavo. Yo desde chiquita me ha gustado mucho leer. Y entonces, como he sido tan ávida lectora, el otro día les contaba a Mónica y a Felipe eso, desarrollé una miopía muy avanzada desde muy chiquita. Y a mí me daba mucha pena ponerme las gafas cuando estaba en el colegio. Me daba mucha pena porque eran unas gafas gruesas, porque yo tenía mucha miopía. Y me acuerdo en una ocasión, esas kids que eran mis amigas, salimos ahí, yo estudiaba en el colegio Papá,
Salimos ahí a la avenida 68, entonces yo tenía que coger el bus porque yo vivía aquí enfrente. Acá, literal acá enfrente, en Sinaloa. Entonces, yo tenía que salir del colegio y ahí esperar un bus en la avenida 68 que me trajera directivo para acá. Entonces tenía que ser uno directo a avenida 68. No podía voltear ni por las Américas, ni por la 1 de Mayo, ni nada, porque no me servía. Entonces, como yo no quería ponerme las gafas, obvio yo no veía el bus. Entonces yo les dije, amigas, ayúdenme a mirar el bus que me sirve a mí. Avísenme cuando pase el bus que me sirve a mí. Claro, amiga, con mucho gusto. Entonces me pararon. El bus volteó por las Américas. Me pararon a propósito y que no era. El bus volteó por las Américas. Me tuve que bajar en las Américas. Estamos hablando de que eso fue hace 5 años. Bogotá no es nada de lo que es hoy, ¿cierto? Eso era completamente diferente. Resumiéndoles el cuento, yo tenía un anillito de oro con cocino que me habían regalado mis papás por los 15, me lo robaron. En las Américas con 68 era con subsidio, jamás se me olvidará. Desde ese día yo dije, esas no son las amigas que a mí me sirven. Yo nunca les deseé nada malo, pero me aparté. Después supe que alguna quedó embarazada y le tocó salirse del colegio, la otra por allá como que se metió con unos males que nada que ver. Bueno, cada una recibió como lo suyo, pero pues lo importante en ese momento fue que yo, sin conocer de Dios, Dios me permitió entender que no era una amistad que me sirviera, que no era una amistad que me edificara, que no era una amistad para mí, y me apartó. Dios permitió que yo me apartara, porque uno pudiera seguir ahí como de obstinada a veces, ¿cierto? Como de obstinada, rebelde. A veces nos pasan ciertas relaciones de pareja que uno dice que estoy muy enamorada y uno sigue ahí como si no, nada que ver. No, Dios permitió que yo reconociera que no era una amistad que me edificara, que me sirviera. Porque lo que quiere Cristo para nosotras es eso, una amistad que nos edifique, que nos acerque más a Jesús. Y la verdad es que yo siento mucho gozo cuando nuestras invitadas aceptan este tipo de invitaciones que nosotras les hacemos, porque realmente eso es lo que viene de nuestro corazón. Sé que en el corazón de Luz Days, en el corazón del hermano Alfonso, hay una intención genuina por acercarte a ti, a Jesús. Y eso es un privilegio muy grande que uno no encuentra por ahí en cualquier sitio. ¿Sí? Hay gente que de repente uno se encuentra en la vida que lo quieren acercar, pero a otras cosas. Pero quien nos quiere acercar a Jesús, realmente es una persona que está interesada por nosotros, por nuestro bien. Pero además de eso, una amistad que trasciende es una amistad que deja fruto verdadero. Entonces, por ejemplo, de todas esas que ustedes me dijeron al principio, ¿cuántas recuerdan algo bonito, un fruto bonito que les haya dejado esa amistad? Sí, algo en particular. Señor. Yo recuerdo que mi mejor amiga, ya por hace 2 años, era mi mamá. Y recuerdo que uno de los frutos que ella me enseñó, que dejó en mí, ella me habló acerca de, bueno, yo llegué a la iglesia en su tiempo, pero ella y mi abuela insistieron de manera positiva en mí para que yo me atendiera después de Jesucristo. Qué lindo. Maravilloso. Entonces son personas a las que uno va a recordar toda la vida. Señora, ¿no se ofrece decir algo? Yo también recuerdo mi mejor amiga, no puedo decir que fue mi madre porque no lo fue, mentirosa fuera, fue mi abuela. Y algo que ella inculcó en mí desde que yo me tenga uso de razón es el amor a Dios. Porque en medio de, ¿cómo se dice? En medio del error, ella siempre nos hacía madrugar a bañarnos y ella por eso murió, porque una madrugada íbamos para la misa. Yo tenía como 6 años, me acuerdo como si fuera hoy. Resbaló en una alcantarilla, cayó, ella tenía 112 años. Y cayó sentadita y se le desprendieron los 2 riñones y de eso ella murió a los 2 meses. Pero ella siempre nos sentaba a todos los nietecitos que estaban
Vamos a darle gracias a Dios por los alimentos. Acuérdense que todos los días tenemos que rezar. Hablaban. Rezar diciéndole a Dios que gracias por el día, que gracias por la comidita. Y eso siempre se me grabó. Se te quedó grabado, que es tan bonito, tanto para Susi como para Pachi. Señora, mi Vivi. Mi hermanita, algo que yo aprendí de mi hermana, que es mi mejor amiga, ella tiene una niña 3 años mayor que mi hijo mayor, y algo que ella me dijo, cuando ella vio a un niño mío, me dijo, cuando lo vaya a corregir, siempre con amor. Y a mí nunca se me olvidó eso, porque ella tuvo una experiencia muy fea con la niña que le pegó porque se le ha orinado, y ella pues le pegó, y eso a ella la marcó bastante. Siempre pues de llorar y todo, y ella algo me dijo, antes de irse viajar nuevamente para Medellín, me dijo, cuando vaya a corregir el libro, lo hace con amor. Y eso, algo que sabe. Se te grabó, gloria a Dios. Bueno, qué maravilloso, qué maravilloso. Sabes que trascienden con estas cualidades y características de las que les estoy hablando y que salgamos hoy con un desafío práctico. O sea, vamos a poner en práctica lo que Dios nos va a permitir compartir hoy. Entonces, quiero que, por favor, la hermanita Vivi me ayude con Eclesiastés 4, del 9 al 10. La hermanita Amanda, ¿tienes Biblia, Amandita? Me ayudes con Juan 15, 12 al 15. La hermanita Gida, que nos ayudes con Hechos 2, 40 al 42. ¿Ok? Muy bien. Entonces, comencemos con Eclesiastés 4, del 9 al 10. Mejores son dos que uno. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, uno le levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no le aseguro que lo levante. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuántas de ustedes se han visto en esa situación en la que quisieran que estuviera alguien allí para acompañarlas, apoyarlas y que lamentablemente no ha sido así? Y que ustedes dicen, muy bien, nuestra invitada Isabel, ¿quieres compartirnos? Sí. Sí, tranquila que aquí todas lloramos para tapar. Y no quisiera que estuviera la persona. Una amiga, yo no tengo amiga, no soy amiga. La señora, ella me decía, es que yo tengo amiga. Sí, son conocidas para mí. Nosotros hablamos y nos contamos. Pero cuando yo he visto a mi hermana, tiene unas amigas y ellas son todas unidas. Y yo a veces digo, no quiero tener una amiga. Y cuando uno necesita ayuda, Te presento nuestra doctora en la brazología. Acá nuestra doctora en la brazología. Bueno, entonces miren, acá tenemos un primer motivo por el cual orar. Vamos a orar para que Dios ponga en el corazón de Isabel, ¿cierto? Ese querer como el hacer, para que no se vuelva a sentir sola. Porque aquí hay muchas mujeres que queremos acompañarse en espíritu, en verdad. ¿Sí? Y empezando por la iglesia que la tienes ahí dentro. ¿Ok? Muy bien. Va a recibir un abrazo. uno no, mucho. Porque uno a veces, yo la pongo abrazar a ella. Pero no es un abrazo. No se siente de verdad. Un abrazo que me diga, ay, ese abrazo como que me lleno, eso siente. Ellos cuando me abrazan, tú no das mucho, para mí eso es maravilloso. Excelente. Muy bien, Isabel. Con toda seguridad tú vas a seguir teniendo. Porque mira, ya empezaste a ser libre de todas esas ataduras porque estás conociendo la verdad. ¿Y qué nos dice la verdad? Lo que nos leyó la hermanita vive allí en Eclesiastés. Mejores son dos que uno. O sea, a veces es chévere la soledad, porque uno necesita pensar. Pero todo el tiempo la soledad y que uno no tenga
alguien en quien apoyarse cuando más lo necesitan no está chévere. Hermanita Miri. Hay cositas de cositas, hay amigas de amigas y bueno, si no soy de tantas a tantas, así. El tiempo no me da para tener tantas amigas. Pero hace 2 años, larguitos, falleció mi madre. Y yo tenía una amiga antes de fallecer mi madre. La tenía hace como unos 5, como unos 18 años. Y mi mamá siempre me decía, yo no sé, pero a mí esa muchacha no me cuadra. Siempre mi mamá me decía, no me cuadra, no sé. Y yo los domingos iba a la iglesia con ella. Ella es bautizada hoy en día. Toda la familia de ella es bautizada, el esposo y los 3 hijos que tiene. Y siempre mi madre decía, no sé, pero no. Pero nunca me decía nada. Nunca me decía, yo le decía, pero ¿por qué, mami? Decía, no sé. No sé, pero hay algo que no me gusta. Pero no sé qué es. El sexto sentido del alma. Sí. Mi mamá falleció el 10 de abril. Y digamos que el 14, que fue el entierro de mi madre, y el 15 esa muchacha hizo algo tan feo que hasta ese día fue mi amiga. O sea, no sé si son paradojas de la vida, no sé qué fue, pero al otro día a mi mamá la enterramos un jueves o un viernes y el sábado esa muchacha ya hizo algo que hasta ahí. Y lloré muchísimo. O sea, lloré muchísimo porque sí me dolió muchísimo como, como que yo creía que ella era mi amiga, ¿sí? Y al otro día de haber fallecido mi mamá, ella iba a estar ahí. Y fue todo lo contrario. O sea, no sé qué hizo mi mamá después de haber fallecido, de verdad no tengo ni idea. O Dios, ¿sí? O Dios, pero hasta ese día fue la amistad con ella. Bueno, gloria a Dios, que te permitió ver eso, entenderlo, reconocerlo y quizás lo que decíamos hace un instante, ¿no? Apartarnos de esas personas que no nos sirven. Entonces, hagamos como Salomón, porque Salomón fue el que escribió Eclesiastés. Entonces, hagamos como Salomón, pidámosle a Dios esa sabiduría para entender que solas no es tan bonito, pero que nos muestre realmente quiénes son esas personas que van a estar con nosotros para no estar solas, ¿cierto? Veamos entonces también qué nos dice Juan 15, 12 al 15. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto del que se hace su amo. Los he llamado amigos porque todo el que a mi Padre le oí decir se lo he dado a conocer a ustedes. Muy bien, amén. Gracias, hermanitos. Entonces, así es. Lo segundo que debemos pedirle a Dios, además de pues, la sabiduría de saber a quién nos debemos acercar y con quién debemos entablar esa relación tan importante como es la amistad, lo otro que debemos pedirle es que esas personas que lleguen a nosotros tengan una cualidad por encima de cualquier otra cualidad, ¿sí? De pronto Susi nos hablaba de que a veces nosotros hacemos como un checklist de nuestras amigas y que deben tener nuestras amigas. Ah, no, que les guste pasear, que les guste ver tales programas, que les guste hacer tales cosas, que les guste comer tal cosa, que les guste... Sí, hacemos como un checklist. ¿Cierto? ¿Que le guste qué? El color morado. Ah, que le guste el color morado. No, porque entonces serían competencia para mí. Pero lo primero que necesitamos poner en ese checklist de nuestras amistades es que, primero, amen a Dios. Miren, esa es la garantía absoluta de que todo lo demás va a venir por añadir. ¿Sí? Entonces, que Dios nos permita que a nuestras vidas lleguen esas personas que primero lo amen a Él, porque si lo aman a Él, con toda seguridad va a ser mucho más fácil que nos amen a nosotros. Y eso es lo segundo que debemos pedirle a Dios. Y lo primero que debe estar en nuestro checklist. Y veamos qué dice Hechos 2, 40-42. Hechos 2, Tita nos deja, vamos a ver qué dice.
Dice, y con muchas otras palabras les exhortaba insistentemente, sálvense de esta generación perversa. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Bueno, muy bien, amén. Gracias, mi tía. Gracias, Cita. No, amigo, se puso triste por la bomba. Ahorita estamos otro. Entonces, ¿qué nos dice allí? ¿Qué nos enseña allí Dios a través del apóstol Pablo? Miren, que, no mentiras, estos hechos es Lucas, ¿no? Lucas, sí. Perdón. Que estas personas que estaban allí desearon con todo su corazón una cosa. ¿Qué desearon? ¿Qué desearon? Así como de alguna manera yo sin conocer de Dios dije, ay, apártame. Entonces desearon, miren, dice, sed salvos de esta perversa generación. Entonces, eso es lo otro que debemos pedirle a Dios. Que esas personas que lleguen a nosotros, que esas amistades que lleguen a nosotros sean amistades que quieran alejarse de todo lo malo de este mundo para que de alguna manera estemos protegidos, ¿cierto? Estemos protegidos. Veía yo un podcast hace unos días estaban entrevistando a una madre que tuvo una situación muy terrible, eso fue el año pasado, y había perdido a su hija de tan solo 14 años. Y cuando le preguntaban a esa mamá que cómo era su niña, que cómo se comportaba en la casa, ella decía, no, es una excelente estudiante, muy juiciosa, muy obediente, conmigo siempre muy dócil, me hacía caso, nunca me contestaba feo ni nada. Entonces los periodistas le decían, pero ¿qué pasó? No, es que empezó a juntarse con las malas amistades que la llevaron a tomar malas decisiones, como por ejemplo, irse de la casa, involucrarse con un hombre 10 años mayor que ella y terminar en una situación supremamente compleja por allá en un lugar en donde ella no conocía, con una gente que no conocía, hasta que un día llamaron a la mamá y le dijeron, su hija está en tal parte muerta. Entonces, eso es lo que nosotros debemos pedirle a Dios, tanto para nosotras como para nuestros hijos, nuestros nietos, ¿cierto? El que de alguna manera Él nos ayude a acercar a esas personas que se quieran estar lejos de todas esas influencias negativas de este mundo. Y lo otro que hacían, dice allí en Hechos, es que cuando ya estaban reunidos, o sea, digamos que, como dice el adagio popular, somos los que estamos los que somos. Cuando ya estaban los que eran, ¿qué cosas hacían? ¿Qué hacían ellos? Cuando ya estaban, digamos, como el grupo de amigos, ¿qué hacían ellos? Perseverar en la palabra. Muy bien, ellos perseveraban en la doctrina, entonces querían aprender de la palabra, estaban en comunión, o sea, los unos se preocupaban por los otros, y además de eso, compartían el pan y las oraciones. Entonces, eso es lo otro que nosotros debemos anhelar de una amistad que verdaderamente trasciende, que quiera estar con nosotros, apoyándonos, acompañándonos, pero por sobre todo que quiera estar con nosotros en esos momentos importantes de nuestra vida, que quiere decir en los momentos en que nos acercamos a Dios, ¿sí? En los momentos de oración, en los momentos en que queremos honrar el nombre de Dios. Eso es lo que quiere Dios para nosotros, para unas amistades que trascienden. Y veamos, entonces ahora con Juan 15:13, a Mayrita con Proverbios 27:17. Entonces, comencemos con Ruth 1:16-17. Bueno, la palabra de Dios dice, 1:16-17. Respondió Ruth,
no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Versículo 17. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Amén. Qué bonita. Entonces, en ese pasaje que ya nos lo había explicado la hermanita Susi, lo que Dios nos está diciendo de una amistad que trasciende es una amistad que no se basa en la conveniencia personal, y lo veíamos también en el cortometraje, sino que se basa en la edificación mutua y la fidelidad. Si yo hoy puedo decir que tengo un fruto de esas amistades de hace años, quiere decir que era una amistad que de verdad convenía, porque me dejó algo bueno, ¿sí? Me dejó un fruto. Pero yo no me voy a poner a llorar ni me voy a poner a sufrir por esas amistades que nunca me dejaron nada bueno. O de repente esas personas que ni fu ni fa, ¿cierto? Yo decía tener varias amigas que fuimos muy unidas cuando estábamos en el colegio, pero que cuando yo empecé en los caminos de Dios, todas, absolutamente todas, se apartaron. Y pregúntenme de eso acá, ¿cuánto he sufrido yo por esas amistades? Pero pregúntenme. ¿Cuánto has sufrido, mi hermana? Nada. Nada. No digo que al principio no fue un poco frustrante como le pasó a Merlita con el caso de esta amiga al día siguiente del entierro de la mami. No digo que no fue frustrante y que sentía uno como mucha impotencia al principio y un dolor grande porque uno creía que era una verdadera amistad. Pero después Dios se encarga y le quita a uno eso del corazón, porque pues no, ahí no había edificación mutua, ahí no era donde nosotras teníamos que estar, estábamos cómoda viviendo. ¿Cierto? En el lugar equivocado. Muy bien, pero además veamos qué nos dice Juan 15:3. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Amén, así es. Entonces, lo otro que tiene una amistad que trasciende es que refleja el amor sacrificial de Cristo. La hermanita Susi nos decía que nuestro mejor amigo hizo algo que nadie en absoluto, por mucho que nos ame, va a poder hacer nunca jamás por nosotros, y fue ese sacrificio en la cruz. Pero de alguna manera hay otros sacrificios, ¿cierto? Por debajo de ese más chiquitos, que de repente hayan personas a nuestro alrededor que sí estén dispuestas a hacer. Yo por lo menos le doy muchas gracias a Dios porque Él ha puesto en mi camino, desde que le conocí, desde que ando en sus caminos, personas maravillosas que han sido capaces de literalmente dejar de comer por darme a mí. Literalmente han dejado de recibir un beneficio o un privilegio por entregármelo a mí. ¿Sí? Y no es que uno esté buscando el beneficio personal, no es eso, sino que de alguna manera uno tiene que aprender a reconocer y entender que si hay personas que están dispuestas a asumir esos sacrificios por nosotros, ahí sí debemos estar, ahí sí debemos estar. Ese sí es el lugar correcto, ese sí es el lugar indicado. Y veamos qué nos dice Proverbios 27 y 17. Dice la versión Reina Valera, hierro con hierro se aguza y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Pero quiero leer la traducción lenguaje actual. Ajá. Dice, para afilar el hierro, la lima, para ser mejor persona, el amigo. ¿Cuántas, gracias Marita, amén, cuántas de ustedes han cambiado algo maluco en su vida por esa influencia de una amiga o de un amigo? ¿Cuántas? Moniquita dice que sí. Ok. ¿Quieres compartir lo que cambiaste? Demasiado íntimo. No, yo pienso que, pues, cuando hablaron de las madres,
yo pensé, pues mi madre fue, no está ahora, pero pues, fue mi gran amiga. Entonces pienso que ese consejo que da la madre siempre es un consejo bueno, o sea, yo siempre dice, ay, pero ¿por qué me está diciendo eso? ¿Por qué me está molestando? Pues, ¿me entiendes? Por lo general las cosas las entienden cuando ya no están. Entonces uno entiende y dice, "Ah", es cuando uno realmente ve. Entonces, pienso que todos esos consejos que me dio mi madre me hicieron, me formaron y me enseñaron a ser la mujer que soy. Entonces, pienso que sí lo cambian a uno las personas y más las madres. Excelente, muy bien, así es, eso es cierto, eso es verdad. A veces uno recapacita como tiempo después. Ok, bueno, muy bien. Rápidamente, porque entonces, la verdadera amistad, la que trasciende, busca el crecimiento espiritual y el testimonio. Ya que enseña que la amistad verdadera edifica mutuamente y fomenta el crecimiento espiritual, y al vivir esta amistad fielmente se da un testimonio del amor de Dios a través de los factores de servicio y de lealtad. Y rápidamente veamos aquí. La leo yo para que nos rinda. Esas relaciones que tienen un propósito eterno, esas que trascienden, son las que nos acompañan en nuestras pruebas, pero también están con nosotras en la celebración de nuestras victorias. Como dice allá en Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Nos ayudan a servir juntas y a multiplicar nuestros frutos. Como dice allá en Hechos 2:46-47, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Muy bien, entonces vamos con el desafío que se van a llevar para la casita. Desafío. El desafío, el reto, desafío práctico de lo que aprendimos el día de hoy. Por favor, rápidamente vamos a formar grupitos de A3. ¿Qué les sugiero yo? Que esas tres del grupito tengan facilidad de comunicación entre semanas. ¿Listo? Facilidad de comunicación entre semanas. ¿Necesitan por favor? Bueno. Estos grupitos, ¿ya están los grupitos de A3? ¿Sí? Bueno, muy bien. Estos grupitos, a partir de hoy, van a ser, como dice allí, nuestros grupos de oración e intercesión. Entonces, les voy a entregar una guía de oración a cada uno de los grupos para que ustedes la tengan como referencia. No quiere decir que siempre tengan que usar esta, después la pueden acomodar a su gusto, pueden utilizar una guía diferente, pero esto es como para orientarlas de lo que quiero que hagamos a partir de hoy en esos grupitos de A3. Me parece que 3 es un buen número, porque de repente si algún día falta una, las otras dos pueden hacer el ejercicio y así. Pero si son ya más de 3, entonces es más difícil ponerse de acuerdo, ¿cierto? Entonces, bueno, necesitan ayuda a entregarle una hojita a cada uno de los grupos, por favor. Entonces, ¿cuál va a ser el propósito de estos grupos de motivación, de oración e intercesión? Perdón. En primer lugar, que mantengamos a Cristo en el centro, ¿cierto? Y mantener a Cristo en el centro de estos grupos quiere decir que lo principal va a ser la palabra de Dios, la oración y el servicio. Palabra, oración y servicio. ¿Cuáles van a ser los objetivos de estos grupos? Vamos a fortalecer la hermandad y la unidad. Vamos a desarrollar la resiliencia espiritual y emocional, porque a veces hay hermanitas
que no están con el mejor estado de ánimo, y este grupo es el llamado a que nos apoyemos emocionalmente cuando vivimos esos momentos de desánimo emocional. Promover la intercesión mutua, es decir, que intercedamos las unas por las otras, registrar el caminar espiritual a través de estas guías, favorecer la reflexión bíblica diaria, porque a veces a algunas hermanas les cuesta hacerlo solitas, organizar el tiempo devocional también para aquellas que no tengan ese hábito y fomentar la disciplina espiritual. Entonces, quiero que hoy dejemos allí, si se dan cuenta en las guías, en la parte de arriba aparece el espacio para escribir los nombres de las 3 hermanas con sus números de celular. Entonces vamos a registrarlos de una vez, por favor. Las que estén cerquitas se pueden ver. ¿Y qué van a hacer? Lo primero que van a hacer cuando se reúnan es leer un versículo del día, que alguna de las 3 no puede llevar, ¿cierto? Y hacen una breve sobre ese versículo. Después van a dar gracias por lo que ustedes tengan que dar o quieran dar gracias. Hacen una oración de agradecimiento y dan gracias por los diferentes motivos. Después van a hacer las peticiones personales, ¿cierto? Ahí yo les sugiero peticiones por ustedes mismas, por su familia, por la iglesia, por el país, pero pues ustedes pueden agregar las peticiones que consideren allí. Luego, hacer una intercesión por las hermanas en particular, las hermanas en particular. Entonces van a decir por quién van a interceder, cuál es la petición y van a orar por esa hermana o hermanas por las que vayan a interceder. ¿Cierto? Esto es para que estemos orando las unas por las otras. Y por último van a hacer un cierre, en donde van a afianzar esa promesa de la palabra que Dios les regaló en ese día y van a establecerse unos compromisos para el día siguiente o las fechas futuras. Esto no tiene que durar más de 15, 20 minutos. ¿Lo van a hacer? Todos los días. Encuentren entre las 3 una hora que les quede fácil hacerlo, en la que todas puedan disponer de ese tiempo de los 15, 20 minutos para comunicarse. ¿Ok? ¿Listo? Ese es el desafío. A las 3 de la mañana está diciendo usted, a las 5 para no madrugar tanto. Bueno, ese es el desafío que quiero que se lleven hoy. Me van a contar después cómo les fue. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Hermana, ¿y la hoja se la dan a usted? No, esa es para ustedes. Esa aquí ya es de ustedes, el grupo. Esa es para ustedes, para que sepan cómo van a hacer esos 15 a 20 minuticos diarios. Y por último, quiero invitarlas a que juntas hagamos esta oración. Por favor, todas allí leyendo en el video mío. Vamos a hacer toda esta oración. Padre amado, gracias por regalarnos la bendición de la amistad en ti. Enséñanos a cultivar relaciones que edifiquen, que nos acerquen a tu presencia y que trasciendan más allá de lo terrenal. Haznos mujeres de oración, de apoyo mutuo y de amor verdadero, para que juntas reflejemos tu presencia en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis amados.